Aquí de vuelta el gusano libertario, esta vez para hablar del problema que tengo en algunos puntos con Agustín Laje y mi super problema con Nayib Bukele. Voy a hablar de mis contradicciones con Agustín Laje a partir de una entrevista que le hicieron en Salvador y que él subió a su canal. Primero que todo, mi punto común, central y más importante que tengo con el pensamiento de Agustín Laje es en la defensa de la vida. Laje para mí es un referente, un autor que he leído, tengo sus dos últimos libros y para mí el trabajo que hace defendiendo la vida es muy importante. Aclarado esto, vamos con la entrevista. Desde el siglo XVI hasta nuestro siglo XXI, los estados se organizaron el mundo se organizó en términos de estados-nación. El Estado-nación es una organización de base territorial que se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza. Hay solamente una organización que dentro de ese territorio toma las decisiones. Esa organización se llama Estado, eso se llama soberanía. Nada que objetar, solo algo que agregar. El Estado son un grupo de ladrones que monopolizan el uso de la fuerza y usan todos los medios posibles como intelectuales, constituciones, educación, para legitimizar y mantener ese monopolio. El Estado, en palabras de Oppenheimer, es la organización de los medios políticos, es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado. Pues el crimen es, en el mejor de los casos, esporádico e incierto, el parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasítica puede ser cortada en cualquier momento, a través de la resistencia de las víctimas. El Estado provee un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada, hace segura y relativamente pacífica la vida de la casta de parásitos en la sociedad, ya que la producción debe preceder siempre a la depredación, el mercado libre es anterior al Estado. El Estado nunca ha sido creado mediante un contrato social, siempre ha nacido de la conquista y la explotación. Por sobre el Estado empiezan a aparecer organismos internacionales y ONGs y distintos aparatos de poder que procuran elaborar las agendas que los estados tienen que aplicar en sus territorios. Cuando el Estado tiene una entidad que está por encima de él mismo y que está decidiendo lo que ese Estado debe hacer en su territorio, tenemos un sistema globalista. Ya no hay soberanía nacional, sino que hay globalismo. Bukele lo sabe a esto, por eso está recordándonos que el concepto de soberanía hay que hacerlo valer, porque del concepto de soberanía surge a su vez el concepto de democracia. Claro. Cuando decimos, ¿qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo, significa el soberano es el pueblo eligiendo a sus representantes. Es quien elige. Es quien elige, pero ¿qué va a elegir el pueblo si finalmente extranjeros en organizaciones internacionales son los que dicen que hay que hacer? Son los temas, claro. Ok, aquí me voy a poner del lado de estatista y pregunto, si yo tengo el monopolio de la fuerza, si yo no pregunto a la hora de hacer leyes y las hago como me dé la gana, si a la hora de robar en impuestos no te pregunto, porque si te preguntara y tú estuvieras de acuerdo no fueran impuestos, fueran voluntarios. Si lo que cuenta a la hora de tomar decisiones es la mayoría, ¿por qué estados más grandes tendrían que preguntarte a la hora de conformar un estado global? ¿No es exactamente eso lo que hacen los estados? ¿Te das cuenta? Entonces lo que está pasando en el siglo XXI es la caída de la soberanía de las naciones y junto con ello la caída de la república, porque en una república quien decide la ley, por ejemplo, es el poder legislativo. Ahora resulta que hay que hacer lo que dice Naciones Unidas, por ejemplo. La caída de la democracia, porque se supone que en la democracia es el pueblo el que vota. Ahora, ¿quién ha votado a los burócratas de Naciones Unidas, de estos organismos internacionales? ¿Quién los ha votado? No lo tengo idea, a mí nunca me han preguntado nada. Vuelvo a preguntar, si quien decide quién manda en el país es la mayoría y los políticos hacen y deshacen lo que quieren porque no están obligados a cumplir las promesas que hicieron, porque hay que preguntar a un Estado si está de acuerdo o no con un gobierno global, si son las mismas reglas. ¿Acaso se le pregunta a quien no votó por ningún político si está de acuerdo con que lo dirija el candidato que votó la mayoría? No, porque quien decide qué se hace y qué no es la mayoría sobre la minoría, o la minoría con el monopolio de la fuerza sobre la mayoría. Vamos, en ambos casos manda el más fuerte como ocurre entre estados. Globalista te va a decir que Bukele es el dictador de América Latina. Bien, si yo veo diarios de la prensa hegemónica internacional, me van a decir que Maduro es una pobre víctima del imperialismo yanqui, pero que el señor Bukele es el verdadero dictador al cual hay que temerle. Ahora, esos periodistas no representan a nadie, porque después uno sale a la calle, habla con las personas, no solo en El Salvador, en el resto de los países, y la gente admira a Bukele.
Te lo puedo asegurar, Argentina es un país que tiene grandes problemas de seguridad y hoy una referencia para poder acabar con la inseguridad en Argentina es el señor Bukele. Bueno, yo no estoy de acuerdo con estos supraestados, pero para mí Bukele se lleva todas las papeletas para convertirse en un dictador. Solo falta que se perpetúe en el poder. Siempre que el poder que los ciudadanos han delegado para ser gobernados y para proteger sus propiedades se utiliza para otros fines como empobrecer, intimidar o someter a los súbditos a los mandatos arbitrarios y abusivos de quien lo ostenta, ese gobierno se convierte en tiranía, tanto si se halla en manos de una sola persona o de muchas. Locke, 1689, segunda obra de ese año, párrafo 201. Aquí viene mi problema con los conservadores como Agustín Laje, que están dispuestos a entregar todo el poder que sea necesario al Estado para resolver un problema que ocasionó el propio Estado. Todo esto a cambio de tu libertad. Desgraciadamente, la gente no comprende que, al igual que el Estado no tiene dinero propio, tampoco tiene poder propio. Todo el poder que tiene es el que la sociedad le entrega, más el que confisca de vez en cuando con uno u otro pretexto. No hay otra fuente posible a partir de la cual el Estado pueda obtener su poder. Por lo tanto, cualquier incremento de poder por parte del Estado, ya sea por donación o incautación, deja a la sociedad con mucho menos poder. No hay, ni habrá nunca, un fortalecimiento del poder estatal sin su correspondiente y brusca disminución del poder social. Cuando una sociedad se rige por mandatos y no por derecho y no se deja actuar al mercado, ¿qué crees que ocurrirá? Pues que el mercado es muy eficiente y se aprovecha de los medios perversos propios de la burocracia. ¿Y cómo funcionaría el mercado en un entorno de corrupción de la ley? Pues los delincuentes, como buenos empresarios perversos, usan los medios perversos a su disposición. Usando la coacción y los medios políticos hacen exactamente lo mismo que hacen los estados. Luchan contra otros grupos de bandidos por el monopolio de una zona y luego obligan a sus ciudadanos a pagar impuestos a cambio de protección. Pero ¿qué pasa si el mercado fuera libre? El mercado resuelve este problema con individuos armados que defiendan su hogar, su comunidad, su ciudad, haciendo que el coste de violar a una mujer sea más elevado porque ésta tiene con qué defenderse, haciendo que un padre de familia pueda defender su hogar porque él y estos tienen con qué defenderse, haciendo que los dueños de negocios puedan defender sus negocios porque estos tienen con qué defenderse, con policía privada, etc. Las guerras se evitan haciendo que el coste de la victoria sea tan elevado que no valga la pena. ¿Cuántos padres a los que le mataron un hijo no hubiesen estado dispuestos a dar la vida para defenderlo si hubieran tenido un arma en sus manos? Y la pregunta es, ¿cuántos hubiesen estado dispuestos a morir por tal de matar y extorsionar a un extraño? El derecho humano fundamental a tener y portar armas es un derecho inherente a todas las personas, no solo los estadounidenses. A saber, el derecho a usar las armas para protegerse de criminales a gran escala como tiranos y genocidas, y también de criminales menores que invaden nuestros hogares o nuestras escuelas. Lo que pasa es que todas estas pandillas nacen de los privilegios del propio Estado, porque la corrupción es inherente al Estado, ya que el Estado privatiza las ganancias y hace públicas las pérdidas. ¿Qué quiero decir con esto? Los políticos cobran impuestos para ciertos fines considerados bienes públicos y para costear sus abultados salarios según la importancia de su cargo. Yo me pregunto, sin costes de producción, ¿cómo saben cuánto produce un político? El presidente que más impuestos cobre es el de mayor salario, el que más guerra haga, el que más dinero regale, el que más reprima. ¿Cómo se calcula el salario de un político? Los alcaldes que mantengan su ciudad ordenada y segura cobran más o lo mismo que los demás. ¿Cómo es el criterio para el salario? Bueno, en fin, cuando el Estado regala dinero, cuando el Estado construye obras públicas, el mérito es de los políticos. Pero cuando el Estado entra en déficit, es decir, cuando gasta más de lo que le entra y se endeuda, ¿quién crees que paga esas deudas? Nosotros. En palabras de Tibor Machan, 1991, si los derechos de propiedad son la base adecuada para una sociedad justa, entonces el estado de bienestar, en la medida en que obliga a la gente a separarse de aquello que es suyo, aun en contra de su propia voluntad, es injusto. Por decirlo simplemente,
el estado de bienestar perpetra un robo legalizado arrebatando a unas personas lo que les pertenece y entregándoselo, sin consentimiento del dueño, a otros. Aunque el objetivo del Estado pueda ser positivo e incluso noble, los medios usados para lograrlo son simplemente criminales. Entonces, en un Estado-nación solo tienes dos opciones: o te pones en manos de la hiena o te pones en manos de un león. El problema es que a veces esos leones se ponen de acuerdo con las hienas y hay que rezar porque venga un león bondadoso. Y aparece Bukele como el héroe que hace cumplir la ley y ya no solo mete a delincuentes, sino a sospechosos solo por tener tatuajes. Es decir, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y ya la ley no se vuelve un castigo para el crimen, sino que se vuelve preventiva. En palabras de Hayek, imperio de la ley significa que el gobierno no puede ejercer la coacción contra un individuo salvo para forzar el cumplimiento de una determinada regla. En este sentido, el imperio de la ley constituye una limitación a los poderes del gobierno. Este solo puede atacar la esfera de libertades de una persona como castigo por vulnerar una regla previamente anunciada. El principio nullum crimen nulla poena sine lege, sin ley previa no existe delito ni pena, es la consecuencia más importante del ideal del imperio de la ley. Hayek, 1960, edición de 2011, páginas de la 309 a la 312. Entonces, como Bukele fue quien erradicó la delincuencia, ahora cuenta con la legitimidad para llevar a cabo las mismas medidas que provocaron que existiera delincuencia en El Salvador. Gastos en obras públicas que empobrecen al pueblo. Hospitales públicos inmensos, cárceles ultra cara, policía cada vez más grande, porque al no existir cálculo económico caemos en la paradoja de que ¿cómo sabemos qué nivel de seguridad se necesita? Pues si la oferta de policía está por debajo de la demanda, pues aumenta el crimen. Pero si la oferta está por encima de la demanda, entonces se necesita más crimen. Todo esto se calcula tirando piedra. Entonces Bukele tiene que perpetuarse en el poder, ya que sin libertad necesitas de ese león benévolo. Y lo más probable es que esto ocurra, porque ya está dando exactamente los mismos discursos que daba Fidel, contando con el apoyo de todo el pueblo y del ejército. Como se ve mucho de su discurso, el ejército atrás. Y se ve como el ejército lo apoya. Como mismo pasó con Hitler. Lo apoyaba el pueblo, lo apoyaba el ejército. Nada hay tan irresistible como el poder tiránico ejercido en el nombre del pueblo, dado que ese poder actúa con la misma decisión, prontitud y tenacidad a como lo haría un solo hombre, pero manteniendo la fuerza moral de hallarse investido por la voluntad de la mayoría. Tocqueville, 1835, edición de 2012, página 360. No entiendo cómo alguien de derechas como Agustín Laje se ha dejado deslumbrar por un socialista como Nayib Bukele. ¿Será que confía en que no se convierta en más de lo mismo? Yo creo que El Salvador lo que necesita es libertad. La libertad de cada individuo para defender sus derechos. Porque la libertad es causa y efecto de la riqueza. Y en Salvador siempre hubo pandillas porque los individuos no tenían la libertad para defenderse. Y dependían de que los leones no dejaran que las hienas se los comieran. En palabras de John Locke, 1689, segunda obra de ese año, párrafo 87, el ser humano nace con derecho a la libertad perfecta y a disfrutar sin cortapisas de todos los derechos y prebendas que le otorga la ley natural en condiciones igualitarias a las de cualquier otro ser humano. En consecuencia, por naturaleza, no solo tiene el poder de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus posesiones, contra los daños que puedan ejercer otras personas, sino también a juzgar y castigar las conculcaciones de la ley natural, aplicándoles la sanción que considere que merezcan, incluso la pena capital, si los crímenes cometidos son horrorosos. No sé, Agustín Laje me cae bien, pero este concepto de nueva derecha donde las ideologías puedan unirse en aquellos puntos en los que coinciden, no sé, no lo veo muy claro.
Porque, por ejemplo, los libertarios, anarcocapitalistas y minarquistas sí pueden ser compatibles, porque la única diferencia que tienen es en si el Estado es necesario o no, pero ninguno de las dos ideologías legitima el poder estatal. Pero veo casi imposible unir a libertarios con conservadores o socialdemócratas. Más bien, estos dos últimos sí son compatibles, incluso colaboran juntos. Y bueno, si te gustó el video, igual que en el Mercado Libre, de manera voluntaria, regálame tu like. No seas socialista. Y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos.